Buenas tardes, docente Yuri Jack. Mi grupo está conformado por Angélica Marcela Cañón Aguilar, Laura Camila Cárdenas Solano y quien le habla, Susana Sofía Toro Díaz. Este trabajo corresponde al taller Cuéntame una historia y el nombre de nuestro trabajo es De las perspectivas de género a la historia social. Este trabajo, pretende mostrar una introducción que ejemplifique cuál es la diferenciación entre sexo y género, dando a conocer también un índice de género y sexo, un índice de estrato socioeconómico, un índice de vivienda, índice de estudio de acceso a Internet y posteriormente índice de media de depresión o problemas psicológicos y a su vez el índice de violencia de género. Este trabajo tiene un enfoque de género, por lo cual pues todos los índices tienen ese respectivo enfoque. Entonces ahora mi compañera Angélica le va a seguir con la exposición. El trabajo se hizo a partir de un estudio material dividido en dos partes, la primera cuantitativa y la segunda cualitativa. Se realizó un trabajo comparativo de las percepciones y situaciones individuales desarrolladas dentro de la época pandémica entre 2019 y 2020, con un enfoque de género como base estructural. Para nosotras fue importante dar a conocer la diferencia entre género y sexo biológico antes de cualquier análisis. Por eso decimos que el concepto de género, según la Organización Mundial de la Salud, se define como una construcción social y cultural de roles, características y oportunidades impuesta por la sociedad. Mientras que el sexo biológico, según Profamilia, son las características corporales del individuo. Para el siguiente análisis, se remarcó la importancia de la variabilidad en cuestión a género del grupo encuestado. Asimismo, dentro de la comparación cuantitativa se tuvo en cuenta la superioridad numérica de las mujeres frente a los hombres dentro del grupo encuestado, siendo esta mayor por 3 personas. Por lo mismo, se muestra la separación biológica correspondiente. En cuestión al estrato socioeconómico, con un total de 40% de hombres de estrato 2, teniendo en cuenta que hay una inexistencia de cantidad en el estrato 1, se comparó contra las mujeres que presentan un estrato social bajo de 46%, donde se incluyen tanto estratos 1 como estrato 2. Se propone que los hombres poseen una estabilidad económica mayor, mientras que las mujeres tienden a encontrarse en estratos socioeconómicos bajos. Pero a pesar de esto, añadimos que se manifestó cualitativamente mediante microrrelatos de parte de los mismos encuestados que su economía y la de sus hogares se vio desestabilizada desde la pandemia por factores como la pérdida de empleo propio o de familiares cercanos. Esa es la aclaración. En cuestión al tipo de vivienda, las mujeres se muestran con una tendencia alta de tener una vivienda propia, en contraste con los hombres, que son más inclinados a pagar un arriendo. Aunque se informó que dentro de la mayoría de ambos grupos viven con sus padres o familiares cercanos, no es posible afirmar que el ser o no pleno propietario o propietaria de su vivienda se encuentra correlacionado con compartir el espacio con su familia. Bueno, a continuación las estadísticas de índice de estudio y acceso a Internet. En la primera gráfica que vemos, que es de conexión a Internet,
La falta de conexión a Internet que vemos del 4% de la población total, es decir, de toda la población encuestada, puede provenir del 2,15% de mujeres que se encuentran en estrato 1, como podemos ver en las gráficas anteriores, pudiendo significar así que no manejen acceso a Internet debido a la cantidad de ingresos en su hogar. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Bueno, en la tabla de dispositivos de trabajo para clases, vemos que más del 50% de la población total cuenta con dispositivos para sus clases propios. Esto debiéndose seguramente a que la población de estrato 3 es la predominante en los encuestados. Sin embargo, vemos que el número de mujeres que comparten los dispositivos es mayor que el número de hombres, debido a que ningún hombre del grupo pertenece a estrato 1, a diferencia de las mujeres. Esto lo relacionamos con los ingresos que manejan las mujeres encuestadas, teniendo claro que en Colombia existe una gran brecha salarial entre hombres y mujeres. El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, es decir, el DANE, en el informe Brecha Salarial de Género en Colombia, encontró que la disparidad promedio de los salarios entre hombres y mujeres en Colombia es del 12,9%, de manera que mientras un hombre recibe 100 pesos de salario, una mujer gana solo el 87,6%, afectando qué tipo de vivienda, electrodomésticos o dispositivos y consumo maneja cada cual. Podemos seguir a la siguiente. Ahora en el gráfico Emprender a la vida universitaria, se halla que la mayoría de población encuestada se inclina más hacia elegir otra carrera para comenzar su vida universitaria, siendo 9 mujeres, 5 hombres y una persona no binaria, 2 mujeres que optan por por sociología como única opción, 4 hombres y una persona no binaria, en las que se evidencian además que la mayoría de la misma población pensaba en otra opción de universidad, siendo 6 mujeres, 4 hombres y una persona no binaria, contando con 5 mujeres, 5 hombres y uno no binario con la nacional como única opción. Según la encuesta realizada y los datos que se evidencian en cada historia de los compañeros, la razón de esto puede ser que dentro de la universidad y sus facultades no se encontraban la carrera por la cual optaron principalmente, lo que hizo que las personas encuestadas buscaran más opciones de instituciones educativas superiores donde poder llevar a cabo los estudios de la carrera deseada. Bueno, podemos seguir. Bueno, ahora en el índice de violencia de género, podemos ver en la primera estadística, que es tipos de violencia, que la población encuestada fue realmente muy poca la que sufrió algún tipo de violencia durante el encerramiento en la pandemia, viendo que solamente 2 personas sufrieron de violencia de género, una cisgénero y un no binario, y una persona cisgénero violencia intrafamiliar, siendo una población realmente afortunada debido a que los casos de violencia en los hogares colombianos en la pandemia aumentaron significativamente, sobre todo para las mujeres, durante el confinamiento del virus COVID-19. En un informe del Observatorio Colombiano de las Mujeres se presenta que los indicadores de marzo y abril del 2020 se registró un aumento de llamadas efectivas a la línea de atención de violencia en un 142% con respecto al año 2019. Bueno, respecto al índice media de depresión o problemas psicológicos, se encuentra que, bueno, hay, según los relatos de nuestros compañeros, y esta es la gráfica generada en Excel por la cantidad de personas que sufrieron o estuvieron dentro de condiciones de normalidad en el ámbito pues psicológico, y encontramos que la persona transgénero o trans sufrió de depresión, y esto pues debido al encierro y a circunstancias pues familiares que son importantes destacar acá, pues ya que nuestro enfoque es enfoque pues con un enfoque de género.
Respecto a las personas cisgénero, se encuentran que 7 de ellas sufrieron depresión, teniendo básicamente una media de que de esas 7 personas, 4 eran, 4 eran mujeres cisgénero y 3 hombres cisgénero. Entonces, de esas personas cisgénero es importante pues destacar que hay una diferencia de pronto un poco, pues ya que las mujeres sufrieron un poco más de depresión en la pandemia y correlacionado a lo que les mencionaba mi compañera Camila, pues el hecho de que haya violencia en los hogares, ya sea violencia de género o violencia intrafamiliar, permite el acceso pues a este tipo de patologías o problemas psicológicos. En cuanto a las personas no binarias, encontramos que de esas 2 personas, pues 2 dentro de su caracterización biológica pues son mujeres. Entonces esto establece que en su mayoría, siendo una mayoría parcial de 9 mujeres, sufrieron de depresión en la pandemia, ya sea por el encierro, ya sea por causas pues de tipo familiar, de violencias intrafamiliares o, o bueno. En ese sentido, es importante mencionar que la familia cumple, pues, dentro de las historias que tenemos de nuestros compañeros, la familia cumple un papel fundamental en el desarrollo del sujeto, ya que eh, es una estructura de acogimiento que permite esa actualización o esa introducción del sujeto a la sociedad, ¿sí? Entonces, la población encuestada se ve arrojada a la sociedad y en ese sentido la sociedad pues tiende a cumplir ciertos papeles. En el caso de la pandemia, pues los gobiernos cumplieron el papel de gobernanza, de gobernabilidad, y esa gobernabilidad fue dada a través del confinamiento, el encierro, y muchos de nuestros compañeros pues se vieron en estas circunstancias afectados en tanto no solamente en violencia intrafamiliar, violencia de género, sino también afectados por crisis económicas en las familias o el tener que salir a trabajar porque pues no se conseguía el sustento en los hogares. Bueno, luego de haber comprendido pues esto es un tema interesante, ya que están correlacionados, o sea, esa depresión y esa violencia que puede haber en los hogares se correlaciona pues con eh, que pues se genere depresión. Ya respecto a las conclusiones, y bueno, dentro de las conclusiones pues las dividimos en dos. Inicialmente encontramos que dentro de lo general, los entornos virtuales pues se hacen indispensables en la cotidianidad de los sujetos, y en ese sentido el trabajo, el estudio se vuelve virtual, y esto puede o afecta de manera directa a las familias, ya que las madres o amas de casa se ven afectadas en tanto tienen que suplir muchas más tareas. Eso en cuanto al enfoque de género, y pues los estudiantes realmente su educación tiende a ser un poco más compleja por lo mismo que no están acostumbrados o inicialmente no se estaba acostumbrado a esto. Respecto a los hogares y familias, pues lo que se mencionó anteriormente, el hecho de estar todo el tiempo juntos, las familias. Entonces, esto permite que pues el confinamiento y todo eso haga que o las familias se unan más o se generen estos tipos de violencias. Ya respecto a las específicas, encontramos que, bueno, la depresión fue un factor importante que de hecho marcó las historias de varios de nuestros compañeros.
y fue un factor importante en tanto se vio ligada a otros factores como la violencia intrafamiliar, la violencia de género, y se vio ligada a factores como la carencia de pues, suplir esas necesidades básicas. Bueno, algo que me pareció interesante fue, del tema nos pareció interesante tener en cuenta que respecto a los datos hay una poca cantidad de datos, que esto no permite que se amplíen más los índices, pues hay una cantidad de datos escasa. También hay una incomprensión en cuanto a los estudiantes, pues no hay una comprensión total en cuanto al significado de género, y el enfoque de esta encuesta tampoco tiene un enfoque de género, por lo cual se hace difícil pues darle este enfoque. Y respecto a la gobernabilidad, pues ya sabemos que tuvo una influencia directa en la relación con el exterior y con pues la familia y lo propio, afectando pues así las condiciones de vida de los estudiantes. Muchas gracias.